Caminaré, tú me das tu luz. Caminaré, tú me das la fe. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores y necesitados de la gracia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Comenzamos. Canto de perdón de entrada. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Jesús junto a sus discípulos salen del cenáculo, situado en la parte alta de la ciudad, y recorren el camino hacia el Monte de los Olivos. Jesús empieza a sentir en su alma una tristeza extraña que deja a todos sin saber qué decir y cómo consolarlo. Pero le siguen en aquel camino iluminado por la luna de abril, pero tiene el alma en tensión. Ahora van a ser testigos de algo mucho más difícil de entender: la agonía de Cristo, que quedará reducido a un hombre despojado de gloria y esplendor, como si estuviese derrotado. Y tienen que seguir siendo Dios y hombre verdadero, contemplándolo inerme, humillado, derrotado, sufriente. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Entonces llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo de soldados con espadas y palos, enviados por los príncipes, los sacerdotes y ancianos del pueblo. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús, el Nazareno. Yo soy. La hora tan esperada había sonado. Judas se sorprende, pero trata de aparentar una cierta naturalidad y con un temor contenido, acercándosele al maestro, lo besó.
Saludos, mi maestro. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Todo es mentira en los labios de Judas. Miente cuando saluda, miente cuando le llama maestro y no ha aprendido ninguna lección. Miente cuando besa, más bien mancha a Cristo con la señal para aprender al que no quiere defenderse. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces Jesús le dijo, Pedro, entonces, entonces Jesús le dijo, Pedro, baja el arma, porque quien a espada hiere, a espada morirá. Luego, acercándose, echaron mano a Jesús y le aprendieron. ¡Marcos, levántate! ¡Lo tenemos! Todos los discípulos, abandonándole, huyeron. De poco los ha servido sus promesas de dar la vida. Eran capaces de morir matando, pero no de sufrir la injusticia con paciencia y humildad. Jesús queda solo. Primera estación. El inocente comparece ante diversas personas: Anás, Caifás, el Sanedrín, Pilatos, Herodes, y las cosas representan otras tantas actitudes que condenarán y serán condenadas por el verdadero juez, que se presenta despojado de todo poder externo, pero con la verdad y la justicia. Su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús y los llevaron ante Anás, porque era suegro de Caifás. Permiso, sumo sacerdote, estoy aquí para darte una buena noticia. Hemos capturado a ese tal Jesús, ese que anda alborotando al pueblo, haciéndose pasar por el Mesías. Sacerdote. Hacerlo pasar. ¿Eres tú Jesús de Nazaret? Dicen que tú eres un rey. ¿Cuál es tu reino? ¿De qué reino provienes? Dime ahora. Dicen que eres un profeta. ¿Por qué no dices algo? Defiéndete. Jesús se presenta ahora inerme, sin armas, pero armado solo con la fuerza de un amor que no va a detenerse ante la injusticia, el odio o la debilidad, y responde: He hablado en las plazas, sinagogas, en medio de los judíos, nada hice a escondidas. ¿Por qué no interrogas a ellos? Así te diriges al sumo sacerdote con arrogancia. Jesús, sí, Si he hablado con maldad, demuestra esa maldad. Y si no, ¿por qué me pegas? los juicios van a mostrar la verdad de cada uno, y los sacerdotes continúan. Ahora escuchemos a aquellos que han oído tus blasfemias. Escuchémoslos. Él invoca a los demonios con sus fuerzas demoníacas. Y también se llama el mismo el rey de los judíos. Él cura a los enfermos con la ayuda del demonio. Lo he visto, lo he visto.
Él dice que destruirá el templo y en 3 días reconstruirá. ¡Está loco! Entonces, dinos, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Hijo del Dios vivo? Yo soy. Blasfemia, blasfemia, lo han oído, no es necesario testigos. Veredicto, ¿cuál es el veredicto? Al acabarse el juicio ante el Sanedrín, todo ha quedado claro. Los que dudan están más inclinados a la condena y los inspiradores se alegran del éxito tan fácil que han tenido. Pero conviene explotar el éxito y darse prisa antes de que provoque un motín en el pueblo, quizá entre los galileos y entre los poderosos creyentes de Jesús. Pero eso condujeron a Jesús de Caifás ante Pilatos. Era muy de mañana. Lo tienen todo previsto y trata de comprometer al romano para que condene a Jesús. De este modo, los seguidores de Jesús culparán al extranjero y Pilatos puede quedar públicamente como ejecutor de la decisión. Soldado 3 dice. Permiso, mi señor. Están aquí los sacerdotes, trayendo a un tal Jesús. ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Entonces, ¿por qué no lo juzgan según su ley? No estamos autorizados a dar muerte a nadie. Traedlo aquí. Y empieza el proceso al modo romano. Llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices por tu cuenta o te lo hicieron otros de mí? Entonces Pilatos respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu gente y los pontífices te han traído hacia mí. ¿Eres un rey? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para no caer en manos de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Entonces eres un rey. Para eso nací, para ser testigo de la verdad. Y todo el que oye mis palabras escucha mi voz. ¿Verdad? ¿Y qué es verdad? No encuentro en él ningún crimen. El ambiente es cada vez más violento y Pilatos lo fomenta con su indecisión y con su debilidad. En aquella decisión Pilatos advierte una jugada que en su ingenuidad le parece maestra: aprovechar la tradición de soltar a un preso en la Pascua, comparando al justo Jesús como un asesino, como un malhechor o como un criminal. Y Pilato, dirigiéndose a la multitud, le dice: Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. Ahora estamos deteniendo a un notario asesino llamado Barrabás. Tráigame a Barrabás. ¿A cuál de estos dos hombres quieren que ponga a libertad? ¿Al asesino Barrabás o a Jesús el Nazareno? Pero escucha con asombro que ellos dijeron: Ese Jesús es un blasfemo. A Barrabás, liberen a Barrabás. Liberen a Barrabás. ¡Liberen a Barrabás! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Pilatos queda desconcertado. No puede creer lo que oye. Piden la libertad de un criminal en lugar de un inocente. Entonces, nuevamente vuelve a preguntar: ¿Y qué quiere que haga con Jesús el Nazareno? ¡Muerte! 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 ¡Muerte!
¡Crucifícalo! Pilato se disgusta al volver a ver a Jesús y se vuelve a encarar con los judíos, pero no hace lo único honrado, que es liberar al justo, y ordena que lo castiguen. ¡Azotadlo! Entonces los soldados llevaron a Jesús hacia el pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. La flagelación era castigo, era cruelísimo. Los judíos lo limitaban a 40 azotes menos uno. Para los romanos no había límite. Los flagelos eran de cuero con huesos o bolas de hierro en la punta. Las carnes se abrían, el dolor era muy intenso, sangraba todo el cuerpo, solían perder el conocimiento y podían hasta morir. La voluntad débil del poderoso, no sujeto a la justicia, van a golpear a Jesús como uno que no tiene derechos. Los flageladores se limitaron a cumplir su deber. Es muy posible que se diese en ellos esa extraña crueldad que se introduce en el hombre cuando entra en la rueda de la sangre, y empezaron a castigarlo. La violencia desencadena una pasión difícilmente controlable por el hombre. Jesús padece ese suplicio en todo su horror, acentuado por la sensibilidad de su piel, de la cual había sudado sangre aquella misma noche. Cae el primer traleazo en esa carne blanca y sin mancilla. Se dibujan manchas de sangre, tantas como los extremos duros del látigo. El cuerpo de Jesús se estremece. No acabamos de darnos cuenta cuando cae otro y otro golpe más. El ritmo de los chasquidos se acelera. El soldado pega cada vez con más prisa, con todas sus fuerzas, mientras entra un segundo verdugo en acción. Este también apresura sus golpes y después entra otro. Así van incorporándose todos. No es la ejecución impasible de una sentencia. La espalda de Jesús se hace rápidamente una sola llaga. Son una superficie roja. La sangre se escurre hasta el suelo. Comienzan los vértigos. Sus piernas no pueden sostenerle y se derrumba en el charco de su propia sangre. El cuerpo de Jesús queda desvanecido cuando el centurión dice a los lictores: ¡Alto, alto! He dicho que la azotara, no que lo matara. El suplicio ha terminado. Es todo una llaga. Está empapado en sangre. Está desvanecido. Sin embargo, no sale ni una queja de su boca. En su interior, la decisión de entrega sigue firme y fuerte. Entonces, algunos soldados que estaban en el pretorio y que formaban la corte aprovechan la debilidad del flagelado y cometen un nuevo escarnio sobre él. Y los soldados del procurador se reunieron en torno a él. Los más imaginativos acuden a una zarza y elaboran un casquete que colocan en la cabeza de Jesús como una corona de espinas. La señora Amparo, por favor, que se acerque. Amparo Camuendo, por favor. Y los soldados del procurador se reunieron en torno a él. Los más imaginativos acuden a una zarza y elaboran un casquete que colocan en la cabeza de Jesús como una corona de espinas. Es una manera de burlarse de los que ha sido, ¡Viva su majestad! de hecho, la primera y principal causa de su condena. Encuentra un manto viejo de púrpura y se lo colocan en las espaldas, y en su ¡Viva el mano rey de los derecha judíos!
y en su mano derecha una caña. El aspecto es ridículo y humillante. Se arrodillan delante de él y se burlan, diciendo: ¡Que viva el rey de los judíos! ¡Que viva su majestad! ¡Que viva el rey de los judíos! ¡Que viva el rey de los judíos! Le escupían, le quitaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Jesús se convierte en un rey de burlas. Calla, no se resiste. Las burlas son heridas para el alma, humillaciones dirigidas a destacar lo ridículo de una situación. Su silencio y su paciencia son un ejemplo más para aquellos que tengan que sufrir burlas en su vida. Después de reírse de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos y se los llevaron ante Pilatos. La declaración de que después de castigarle le soltará agita a los judíos que quieren que Jesús muera y reúnen gente alrededor del pretorio para presionar con sus gritos. Y Pilato le dice: aquí tienen a su rey. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Entonces mandó traer una lavacara con agua, se lavó las manos y se las secó diciendo: ¿Eres tú quien quiere crucificarlo? Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Haced lo que ellos piden. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucificadlo! Ahora nos vamos preparando con el canto penitencial para ir a la segunda estación. Jesús carga con la cruz. Jesús. Nos preparamos todos y comienza la procesión. En este momento se recoge la limosna que va para los lugares de la tierra santa. También se va a entregar una hojita que va a bendecir. Ahí esperamos, ahí esperamos. Hola.